Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. Qué bueno, ¿cómo estuvo esa fiesta? ¿Terminó bien? Gracias a Dios, vivo. Ave María, qué bueno. Nos alegra mucho que haya disfrutado esta experiencia de estos días festivos, 2 semanas festivas. Eso es así. Ahora viene la dura tarea de la realidad. Pero que se hace con alegría en Eso esa es así. realidad. Importante. Seguro que sí. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde. Ya hoy es viernes, culmina esta semana y pues con ella pues todo lo que la riqueza de lo que hemos estado viviendo. Continuamos orando, ¿verdad? Por todos los maestros, todos estos hombres y mujeres que salen día a día para trabajar en la educación, los maestros, los policías, los enfermeros, toda esta realidad que ha vivido nuestro país durante toda esta semana. Y hoy es 11 de febrero del 2022. Estamos celebrando la Jornada Mundial del Enfermo. Vamos a estar orando por los enfermos y sobre todo vamos a compartir el mensaje que el Santo Padre dirige a la Iglesia con motivo de esta jornada. Oramos. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios, y rostro divino del hombre, haznos como San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables generosos, y obedientes a tu llamada. para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Papa Francisco, como todos los años para esta fecha del 11 de febrero, escribe un mensaje con motivo a la Jornada Mundial del Enfermo, y este año tiene como lema para esta jornada: sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso. Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Esta es la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, que fue instituida por el Papa San Juan Pablo II, para que oráramos, encomendáramos y reflexionáramos sobre este tema que es importante, ¿verdad? El tema del dolor, el tema de la enfermedad. Y también es una manera de sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Dice el Papa: estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Que la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias. Santo Padre comienza el mensaje recordando históricamente que hace 30 años que San Juan Pablo II instituyó esta jornada y que por lo tanto objetivo es sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Así que hay dos claves, ¿verdad? El enfermo en sí, pero también sobre todo las personas que lo cuidan, que a veces como que no nos damos cuenta del desgaste que estas personas sufren y aunque lo hacen con mucho amor, ¿verdad? También se van cansando o debilitando. Papa comienza diciendo que estamos agradecidos al Señor por ese camino realizado
en las iglesias, sobre todo durante estos años tan difíciles de pandemia. Se ha avanzado bastante, pero todavía hay mucho camino que recorrer. ¿Para qué? Para que las personas enfermas, para garantizar que todas las personas enfermas, principalmente los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral, para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Así que son claves. Garantizar a las personas enfermas esa comunión, ese acompañamiento pastoral, esa atención necesaria, ese descubrir en ellos a ese Cristo doliente, pero también triunfante. Y pide, reza, invita a que los tengamos muy presentes. Esta jornada se iba a celebrar en Arequipa, en Perú, pero con la situación de la pandemia se ha trasladado a la Basílica de San Pedro. Y allí se ha de pedir para que crezca, se desarrolle ese servicio de cercanía a las personas enfermas y a su familia. El Papa Francisco entonces en esta jornada, en este mensaje, utiliza como texto programático el capítulo 6 del Evangelio de Lucas en el versículo 36. Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso. Y él ahora ha sectorizado este mensaje en 5 grandes momentos y vamos a compartirlo con ustedes. Es una lectura orante, frase por frase de la Sagrada Escritura. Primero, misericordiosos como el Padre. Esto nos suena, ¿verdad? Lo conocemos. El año de la misericordia. Sobre todo ese canto tan hermoso, misericordiosos como el Padre, misericordiosas como el Padre. Esa misericordia de Dios. Nos dirá el Papa. El tema elegido para esta 30ª jornada, sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso, nos hace volver la mirada hacia Dios, rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de Padre, incluso cuando éstos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. Tomando como pie de apoyo, ¿verdad?, la frase misericordioso como el Padre el Santo Padre nos dice, así ustedes serán misericordiosos. Lucas capítulo 6, verso del 36. ¿Y qué intenta el Santo Padre? Hacernos volver la mirada hacia Dios, que es rico en misericordia y que siempre mira a sus hijos con amor de Padre, incluso cuando estos se alejan de Él. 3 aspectos, ¿verdad? Volver la mirada hacia Dios, a quien llamamos rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con ese amor de Padre, incluso, tercer aspecto, cuando nos alejamos de Él. Por eso dirá, de hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia. Es el nombre de Dios por excelencia, de los títulos, ¿verdad? Misericordia. Que manifiesta su naturaleza no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Fuerza presente en todo lo que realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso dirá el Papa. Por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad. Esa dimensión doble. Dios es Padre y Madre. Porque Él nos cuida
con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre. Y siempre está dispuesto a darnos vida en el Espíritu Santo. Una nueva vida. Enfatiza el Santo Padre, no simplemente la vida, es la nueva vida que brota de esa misericordia, de ese Padre que tiene fuerza, energía y de esa ternura de madre. Segundo aspecto. Jesús, misericordia del Padre. Jesús entonces es el rostro misericordioso del Padre. El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito. ¿Cuántas veces los evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades? Él recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Podemos preguntarnos, ¿por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? Hermoso, ¿no? Jesús, misericordia del Padre, rostro del Padre, rostro misericordioso. Y lo llama el testigo supremo. Encaja muy bien con esta etapa del testimonio que estamos viviendo. Si Jesús es el testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos, nosotros continuamos esa obra. Él es el Hijo unigénito. Nosotros, sus hermanos, continuamos también esa labor. Por eso dice que en los evangelios se narran muchas veces los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades. Y es una forma de decirnos, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. El modelo está ahí. Cópialo, ponlo en práctica. Jesús recorre caminos, enseña, sana. Nosotros entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos? ¿Por qué se preocupaba tanto? Hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles. Porque ellos han sido enviados por el Maestro para anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos. Esa es la tarea específica, el envío que da. Vayan, curen, asistan, sanen. Van unidas, la palabra y la sanación van unidas. Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación. El dolor aísla completamente y de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro. Cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se entristece. El miedo crece, los interrogantes se multiplican. Hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. ¿Cómo no recordar a este respecto a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos la última etapa de su existencia atendidos? Sin lugar a duda, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal. He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza. Siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. Interesante, ¿no? Parte de esa experiencia. Sí. Este pensador de este siglo XX, ¿verdad? Que nos sugiere nos habla de una motivación y que dice que el dolor aísla completamente
y es en este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro. Es un texto o un autor que cita el Papa, de un francés, donde él ha hecho un escrito sobre la ética del sufrimiento. Entonces por eso dice, hay una motivación, el dolor aísla completamente, y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro. Sí, el aislado siente la necesidad de llamar a otro que le acompañe. Por eso cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento causados por la enfermedad, su corazón también se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican. Y es importante hallar una respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede en cada vez más urgente. Y la gran pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y entonces dirá, ¿cómo no recordar? A este respecto, a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos, la última etapa de su existencia atendidos. Está atacando una realidad, esto ha pasado, esto no es un invento. ¿Cuántas personas se han quedado solas? Han muerto en soledad. Y por eso llama, ¿no? Sin lugar a duda, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal. Mueren solos. Dolor profundo para el que muere y dolor profundo para el que no puede estar a su lado en ese momento tan terrible. He aquí pues la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. Esa es una frase tomada del prefacio de la Eucaristía, uno de ellos, ¿verdad? El octavo, donde habla de eso, que debemos de ser testigos de la caridad de Dios, que derramemos sobre las heridas de los enfermos un aceite de consolación y un vino de esperanza. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Católica Radio quiere rezar contigo. Y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar.
Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Hoy, 11 de febrero, en la Jornada Mundial del Enfermo, este mensaje del Papa Francisco que lleva por lema: sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Hace 30 años, San Juan Pablo II instituyó esta Jornada Mundial del Enfermo. ¿Para qué? Para sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Estamos llamados entonces a ser testigos de la caridad de Dios, que derraman sobre las heridas de los enfermos ese aceite de la consolación y ese vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tercer aspecto, tocando la carne sufriente de Cristo. La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signos de las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que ésta conlleva. Papa entonces invita a estos testigos de la caridad de Dios a tomar conciencia de ese significado particular que toca ese estilo de vida, ¿verdad? Un testimonio ¿de qué? De esa misericordia. Y entonces enumera quiénes son esas personas: médicos, enfermeros, técnicos, personal, etc. Y les dirige una palabra de cariño, ¿verdad? Queridos agentes sanitarios. El servicio que ustedes realizan al lado de los enfermos es realizado con amor, competencia, y eso trasciende los límites de la profesión. No simplemente es un trabajo que haces, sino que se convierte en una misión. Tus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo, esto es precioso, de las manos misericordiosas del Padre. Entonces les dice, sean conscientes, y no lo hagan de cualquier manera, sean conscientes de esa gran dignidad, de esa profesión que tienen, como también de la responsabilidad que esto conlleva. Que no te quedes simplemente en un pasar por ahí, sino que toques, internalices, des, experimentes, vivas, comulgues desde una comunión del tocar que te lleva a participar y a realizar la misión que Dios te ha encomendado. Ser agente de misericordia. Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre todo en estos últimos tiempos.
Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas. La investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y nuevas. La medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias. Todo esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma con su dignidad y sus fragilidades. El enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por las personas antes que por su patología. Por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo. Fíjate que el Papa hace como una alabanza, una doxología diríamos. Bendice al Señor por los progresos que se dan en la ciencia técnica, en la ciencia médica, que incluye nuevas tecnologías, investigación, medicina de rehabilitación, pero nos recuerda algo muy importante: no olvidemos la singularidad de cada persona. No, es decir, no olvidemos al enfermo. Esa persona hay que respetar su dignidad, hay que respetar sus fragilidades. Y ese enfermo es siempre más importante que su enfermedad. Porque a veces cogemos la enfermedad y nos olvidamos que está en una persona, el ser humano que la está padeciendo. Por eso me encanta lo que sigue a continuación. Por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, su historia, sus angustias y sus miedos. Eso se da en los pacientes, ¿verdad? Hay que escucharlo. La historia, angustias, miedos. Incluso, y esto es lo que más me gusta, cuando no es posible curar. Siempre es posible cuidar. Siempre es posible consolar. Siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestre interés por la persona antes que por su patología. Es decir, la persona es más importante que la enfermedad. Y yo debo procurar que el enfermo como persona se sienta bien, aunque hay una patología, ¿verdad? Espero que la formación profesional capacite a estos agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con los enfermos. No simplemente atenderlos, sino escuchar y relacionarse. Y esto conlleva las palabras que se dicen, los gestos que se ponen, ¿verdad? Incluso hay gente, uno lo dice, ¿no? Tiene manos de ángel cuando le van a poner una inyección a uno. ¡Tú te respetas! Te la tiran. Hay que ir a la comida. La palabra, ¿no? Es que son muchos enfermos y a veces el cansancio, ¿verdad?, puede traicionar a este ser humano. Por eso él dice, capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo. No es cualquier persona, es que resulta que esta persona, a quien tengo que respetar por ser persona, pero está enferma, está en una situación especial. Así que ha hablado de tocar la carne. Ahora va a hablar en el cuarto punto de los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia. Fíjate el nombre que le da. A los que trabajan son testigos de la caridad de Dios, agentes de misericordia. A los centros, a las casas, no solamente los llama hospitales, casas sanitarias, les llama también casas de misericordia. Casas de misericordia. Es importante eso. Ya el concepto mismo te está hablando de que hay que ir más allá, un pasito más. La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión propicia para centrar nuestra atención en los centros de asistencia sanitaria. Así que ahora queremos ver los centros, estos lugares.
A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables posadas del buen samaritano para acoger y curar a enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias debido a la pobreza o a la exclusión social, o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. Es interesante, ¿no? Casas de misericordia, siempre las ha habido y siempre han respondido a las necesidades sanitarias. La iglesia siempre ha estado presente en qué puede ayudar. Algunas a veces por situaciones de pobreza, otros porque se les ha excluido, otros por ciertas dificultades de ciertas enfermedades o de ciertas patologías. En esta exclusión social o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías, en estas situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias, llevan la peor parte, ¿verdad? Son niños, son frágiles, son personas ancianas o algunos con unas enfermedades que están tan frágiles que no se pueden ni mover. Muchos misioneros misericordiosos como el Padre acompañaron el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Eso es interesante. Muchos misioneros, además de evangelizar, predicar, acompañaron con la construcción de hospitales, casas de misericordia, ¿ves? Dispensarios, centros de salud. Son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Obras son amores y las únicas razones. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por recorrer y en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del COVID-19 en los países más pobres, pero aún más la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos. El Papa toca, podemos decir, ¿verdad?, o mete el dedo en la llaga y lo dice con claridad, con sencillez, pero con mucha fuerza. Y nos lleva a reflexionar. Ciertamente que hay muchos misioneros, que hay gente que han hecho obras valiosas, pero todavía hay mucho que hacer. Y por eso este mensaje nos lleva a pensar en qué puedo o podemos ayudar. Y como dice aquí, son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Ese testimonio de tantos hombres y mujeres que hacen visible esa sensibilidad por estos hermanos y hermanas. Y todo motivado desde la misericordia. En este contexto deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas. Son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener. Su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. Ahí está la clave de un hospital católico, de una institución atendida por religiosas y religiosos. Cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. ¿Cuántos fundadores de familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio? Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque siempre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo, con toda la
la pericia necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central en una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida. Estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección y en el cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. No solo se ha atendido al enfermo, sino que también se ha extendido la red de esa caridad hacia la familia, donde se trata de involucrar a todos, ¿verdad? Y por eso son claves que distinguen un hospital con visión cristiana a un hospital con visión no cristiana. Ciertamente se atienden los enfermos, pero hay una dimensión que le hace al hospital, donde tiene agentes que se consideran a sí mismos testigos de la caridad misericordiosa de Dios, un trato distinto, un trato diferente, un trato, podríamos decir, especial, porque tienen como centro a Jesucristo. La misericordia pastoral, presencia y cercanía. Entonces, ¿qué es misericordia pastoral? Se define con dos palabras: presencia y cercanía. A lo largo de estos 30 años, el servicio indispensable que realiza la Pastoral de la Salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres en salud, es la falta de atención espiritual. No podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no solo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ellos. Visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¿Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita? El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús. Estuve enfermo y me visitaron. Papá hace una llamada a la iglesia, es decir, no simplemente un grupito. Esto es vocación de todos y de alguna manera todos nos tenemos que involucrar. A veces de una manera más activa o más pasiva, pero tenerlo presente. Porque los enfermos, como las personas ancianas que viven solos en sus casas, esperan una visita. Y esto es responsabilidad de todo bautizado, consciente de esas palabras de Jesús. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Cuando esas palabras se clavan en nuestro corazón, buscamos la forma de ayudar, de estar, de tocar. Y no solamente el enfermo que está encamado, hay muchas maneras de estar enfermo y siempre se necesita esa visita, esa palabra, ese aliento, esa compañía, simplemente estar. A veces es estar y escuchar. Acompañar. Sí. La Apoyar soledad en ese momento. es como la polilla, ¿verdad? Se come, corroe el corazón, si no es una soledad acompañada. Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias a las intenciones de María, salud de los enfermos, que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, pueden encontrar sentido, consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes sanitarios para que, llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. A todos les imparto con afecto la bendición apostólica. Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre del 2021, memoria de la bienaventurada Virgen María de Loreto, Francisco. Aquí tenemos entonces un mensaje que pone como fecha ese 10 de diciembre que se escribe, ¿verdad? Pero pensando en el 11 de febrero
que es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Como ustedes saben, ese santuario está muy unido al dolor, a la enfermedad, porque son miles y miles de personas los que al año visitan el santuario. Y en esa visita van buscando la salud por la intercesión de la Virgen María. Entonces, el Santo Padre ha querido, con el mensaje de este año, recordarnos algunos elementos importantes y claves. Estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre. A recordarnos que Jesús es el rostro misericordioso de ese Padre, que te invita a ti y a mí a tocar la carne sufriente de Cristo, reconociendo la labor que realizan los agentes sanitarios, invitándolos a ser conscientes de esa gran dignidad de su profesión, pero también de la responsabilidad que conlleva. Bendice a Dios por las nuevas tecnologías, la investigación, la rehabilitación, esa medicina de rehabilitación, pero nos recuerda que es importante y tener muy presente que cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar. Y siempre es posible consolar. Y siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso insisten que la formación profesional debe capacitar a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo. Ahí nos lleva a ese cuarto aspecto, que es los centros de asistencia sanitaria, es decir, lo que él llama casas de misericordia. Casas que están establecidas para acoger y curar enfermos de todo tipo, sobre todo cuando han sido desechados, como pueden ser niños, niñas, ancianos, ancianas, personas frágiles que sufren las peores consecuencias. A los países, cómo ayudarse, y toca esa fibra débil del COVID que ha sido tan duramente tratado en algunos países, ¿verdad? En este contexto nos recuerda y nos insiste cómo han surgido fundadores de comunidades religiosas que se han distinguido por la misericordia, por la cercanía a los enfermos, especialmente a los más pobres y en las situaciones más olvidadas. Cuidar el cuerpo, pero también cuidar a la familia, su entorno, porque la pastoral de misericordia tiene dos claves: estar presente y cercanía. Y estar cercano. Un mensaje precioso en el contexto de esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y en este domingo tiene sentido. Invitamos a orar, a pedir al Señor por nuestros hermanos enfermos y sobre todo a tomar conciencia de que estuve enfermo y me fuiste a visitar. Y cuando esto lo hiciste, era el mismo Cristo Jesús a quien atendías y visitabas. Y esta es una misma experiencia también, Padre, en este camino sinodal, donde hay una cabida para aquel que también está enfermo, pero que quiere hacer camino junto. Por eso oramos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por el Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes para todos y todas. Buen fin de semana. Dios les cuide. Con un vaso de